Buenos días, por favor, prenda su cámara. Le toca a Adeli Pareja. Sí, profesor, comparto pantalla. Sí. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que voy a tratar hoy día es subculturas delictivas y cárceles en América Latina. Empezaré mencionando algunos personajes que nos hablan del tema. John Howard nos describe algunas características, principalmente de las cárceles inglesas, pero nos dice que también es parecido a los de otros países. Nos dice que las habitaciones de las cárceles son angostas, sin luz, sin aire suficiente, húmedas, y pues la manutención eh, es insuficiente. Consiste prácticamente en pan y agua. Jeremias ¿Puedes subir Bedman, un poquito más tu volumen? voy a hablar un poco más fuerte. Jeremias Bedman, en su famoso proyecto panóptico, nos dice que la mayor dificultad es repartir a los presos. Esto quiere decir juntar a los jóvenes con los adultos, a los inculpados con los presos de alto nivel, entre otros. Afirma también que las cárceles deben tener un carácter intimidador para que estos no vuelvan a cometer el mismo delito. Donald Clemmer estudia los efectos que provoca haber estado en una cárcel. Así acuñó el término de prisionización, que esto viene a ser la adaptación de las normas y valores que adquieren los presos. Julio Altman nos dice que las cárceles peruanas eh, siguen a lo mencionado por Jeremías Bedman, y que estos carecen de talleres industriales, centros educativos y son antihigiénicos, húmedos, sin aireación, con poca calidad. José María Rico nos dice que las cárceles están basadas en condiciones de seguridad y malas condiciones de vida que violan los derechos de los presos. Nos menciona a la prisión de Lecumberri en México, el penal del Urigancho en Perú y la cárcel central de Guatemala. Dice que nuestro país es uno de los países raros en el que los presos presentan quejas por falta de alimentos y que los presos tienen el poder en las cárceles. El tema lo vamos a dividir en tres: en delincuencia tradicional latinoamericana, en organización informal en las cárceles y nuevas formas delictivas. Pero más que nada nos vamos a centrar en el tema de nuestro país, en Perú. Bueno, la delincuencia más que nada surge en los sectores populares, también llamados pueblos jóvenes. Para ser un delincuente pues de alta jerarquía como lo que es robar a un banco, necesitas pasar por todo un proceso de profesionalización, que a continuación vamos a mencionar la escala. Primero se inicia siendo un frutero. También les puedes llamar piranitas. Ellos actúan robando frutas en mercados, más que nada. Luego puede ser el arranchón, que arranchas el objeto y se van corriendo. El bobero es aquel que roba relojes. Este puede actuar en dos modalidades: en estilo arranchón, como ya habíamos mencionado, y el estilo mariposa, que es que trabajan en grupo y uno pasa el objeto a otro y así para despistar a la víctima. El maquinero es aquel que viene por detrás de las personas, arranchan de los bolsillos y pues pero estos no corren, sino que actúan en grupo, se camuflan en su grupo. El robotero es aquel que pone el cuchillo en el cuello. Eh, bueno, ellos, para añadir, no usan la violencia como un fin, sino como un medio, solamente para intimidar. El cordelero es aquel que trepa muros, techos, para escoger los vestimentos, las vestimentas que están en los cordeles. El cercabolanza. Este es un tipo de modalidad, pero que hace que no se perciba por la víctima. Eh, Roban bolsilleando, buscando en los bolsillos, o terciando, robando al descuido, como yo mencioné.
aquí hay dos niveles. El más bajo es el chucero. Este puede cortar los bolsillos en caso de varones y en caso de mujeres es cortar las maletas. El de más alto nivel son los que roban en los aeropuertos. El tintero tiene tres acepciones. El escarpero es el que roba la ropa que está en exhibición o otros objetos en exhibición, pero este sale tranquilo de la tienda, no corre. El mechero es aquel que se guarda las cosas dentro de la ropa. También puede haber mujeres que hacen esto. El vitrojero no es el que rompe las vitrinas, sino que roba el descuido. O tal vez puede romper la cerradura, pero nada más. El peinero es aquel que roba carros. Puede robar parte de ellos o todo el carro. El monrero es el típico que actúa de dos y tiene su campana. Uno entra y el otro se queda vigilando. El soñero es un tipo de monrero, solo que estos actúan de noche, aprovechando que la gente está descansando. El fierrero puede robar casas, negocios, y pues su arma es una pata de cabra. El apretón o asaltante, siempre roba a mano armada, y en especial podemos mencionar al saltimbanqui, que es el que asalta en los bancos. Luego viene el secuestrador, seco o secador. Es aquel que pues secuestra a una persona que tiene dinero para pedir por su rescate. Ahora vamos a mencionar dos valores que son mayormente aceptados. Dedicarse solamente al robo. Ellos se sienten muy orgullosos de ser delincuentes, incluso aceptan esto. Ellos son, se sienten orgullosos, aparte quieren seguir ascendiendo, disculpen, ya, quieren seguir ascendiendo en la escala que hemos mencionado, siempre quieren ascender a lo máximo en la jerarquía. Rechazan a los que comúnmente se les incluye en su grupo, pero que no pertenecen, ¿no? Ellos no los incluyen. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, a los violadores. Ellos lo rechazan rotundamente porque ellos afirman que no buscan un fin lucrativo, sino que buscan hacer daño al más inocente. Rechazan mucho más a los violadores de menores. El homicidio aquí, como hemos visto, en la jerarquía no aparece. O sea, no es una escala, nada. Solamente es considerado un accidente. La fidelidad a los compañeros. Aquí rechazan, por lo prohibido de su profesión, por así decirlo, rechazan en absoluto a los soplones, a los que los delatan. Si alguno de estos llegan a parar en una cárcel, pues se desquitan ahí, ¿no? Los hacen que los dañan, por así decirlo. Ahora vamos a definir al delincuente cultural. Eh, el delincuente cultural, ya. Dices de las personas que aceptan sus valores, sus normas. Estos tienen, esto para ellos cuenta bastante el ingreso a los penales. Si tienen dos o más, incluso también cuenta el penal de menores. Generalmente cuando están fuera de la cárcel, siempre se dedican al robo. Claro que pueden hacer otras actividades. También tienen, como ya dije, sus valores, sus formas de vida, hasta su lenguaje. Tienen su propio lenguaje. Se reconocen como ladrones y están orgullosos de serlo. Eso es muy característico de ellos. Ahora vamos a definir los tipos de delincuentes, los faites y los atorrantes. Los faites son los que realizan los trabajos más complejos. Ellos son los profesionales, los más, por así decirlo. Cumplen las normas y los valores que se establecen dentro de la delincuencia. Conforman la nobleza, líderes incuestionables. Estos, como vamos a ver más adelante, van a dirigir o guiar la organización intercarcelaria, porque hay una organización dentro de la cárcel por parte de los delincuentes. El atorrante es aquel que no cumple con las normas ni los valores establecidos. Usan mucha violencia, son poco profesionales, son los antítesis de los faites. Bueno,
La organización informal en las cárceles, como ya hemos mencionado, hay una organización paralela a la organización formal que existe dentro de las cárceles. Esta es la organización informal. ¿Qué es lo que predomina generalmente? Esto se da para regular la conducta de los presos. Se divide en tres: en la estructura territorial, en la estructura grupal y en la estructura de prestigio. La estructura territorial está, podemos decir que las cárceles están divididas por pabellones, que son 12, y pequeños grupos. Así es como se les localiza a los presos, ¿no? También podemos, ellos también pueden contabilizar de esta forma cuántas personas hay. Eh, Cada pabellón tiene un delegado. Ya puede ser para salud, salud, comida o sexo, cualquier, tienen varios delegados. Y, y hay uno que es el máximo representante de todos los delegados, que es el delegado general de todo el penal. La estructura grupal está dividida entre dos, entre los barrios y los taitas. Empecemos por los barrios. Los barrios se refiere a que el delincuente no va a parar dentro de donde la institución carcelaria los vaya a poner, sino que cada preso va al barrio al que pertenece. Y pues más se sienten identificados, ¿no? O sea, se van a reunir con sus colegas, por así decirlo. Los taitas. Estos son los que tienen el real poder. Eh, pueden dirigir el barrio, un pabellón, hasta incluso todo el penal. Existe el primus inter pares. Este es aquel el que nadie se le puede imponer. Él es el que se impone. ¿Por qué? Porque él tiene la mayor cantidad de droga. Incluso estos pueden manejar a los delegados. Hay un preso que dijo pues que él, el taita, pues manipulaba a su antojo al delegado, podía atenderlo como un títere. Estructura de prestigio y jerarquía. No todos los delincuentes son iguales. Como ya hemos mencionado, influye bastante la jerarquía. Más que todo en el fight. Este prestigio que tiene, las influencias que tiene, se da por la categoría que adquirió fuera de la cárcel. Esto le da el prestigio y las influencias. Los delegados tienen la autoridad, ellos son reconocidos por las autoridades, pero el taita tiene un poder, pero un poder anónimo, que solamente es por los delincuentes dentro, pero más allá no. Bueno, terminaremos nuestra exposición eh, mencionando algunas características de la delincuencia, de las nuevas formas de delincuencia. Estas no se sabe su origen, o sea, no se sabe muy bien el origen. Tienen muchas formas de manifestación y usan más violencia. Y no es como en la delincuencia tradicional, ¿no? Que usaban solamente como el medio. También este, pueden usar la violencia como fin. Eh, Ellos no tienen las culturas delictivas, no tienen la parte de la cultura delictiva, ni tienen una carrera profesional ni una jerarquía como ya habíamos mencionado en la tradicional. Generalmente sus integrantes provienen del mundo de las drogas, pandillas. También podemos encontrar a ex miembros de Fuerzas Armadas y policiales. Estos, como ya hemos mencionado, los drogodelincuentes no planifican sus delitos, ellos pueden actuar al momento. Cualquier persona puede ser su víctima. Eso ha resultado que cualquier persona se sienta aterrorizada por estos nuevos delincuentes, porque todas nos convertimos en víctimas inminentes. Y bueno, concluir con yo creo que se debería estudiar más que todo a la delincuencia eh, como un fenómeno social. O sea, si ya vemos que hay una reincidencia, hay no funcionan las cárceles. En sí, las cárceles, más que ser una solución, han resultado siendo un problema. Entonces, eso quiere decir que no está funcionando bien la estrategia y que debería ser estudiado de otra manera. Gracias. Está bien.
¿Qué negocios maneja el Taita? Mm, Ha dicho uno, falta otro, pues. ah, bueno, el principal era ese, el que tenía más droga dentro. No tiene más droga, maneja el negocio de la droga. Ah, maneja. Ajá. Bueno, Ya, hay pues uno es que es el uno, máximo. falta otro. Son dos negocios que maneja. No lo recuerdo. A ver. Ya, maneja el negocio de la prostitución. O sea, él tiene a su cargo distribuir a los homosexuales. ¿Qué sabes qué es batutear? Ah, es Ay, sí lo tenía. Ay, no. Era manipular, algo así. O manejar. No me acuerdo. Pero sí, sí estaba en la lectura. Sí, pues por eso te pregunto. Ay, sí. Ay, no. Está bien tu exposición, está clara, pero faltan detalles, te faltan. Uno de ellos es batutear. Pasó. ¿Has visto que en las barras de los equipos de fútbol, no sé si lo has visto en la televisión, adelante de las barras van personas que se sacan la camisa y que están con el torso desnudo, enseñan sus cortes y sus tatuajes y se ponen la camisa en la cabeza como un turbante. Esa regla es una regla de las cárceles. O sea, cualquiera en la cárcel no puede usar turbante. Turbante es cuando te colocas algo en la cabeza. O sea, le estás diciendo a los otros, yo peso. El turbante, ese que se pone en la camisa o cualquier trapo en la cabeza, es un símbolo. Está bien, está bien. ¿Qué te ha parecido la lectura? Muy interesante. Yo no sabía que había una jerarquía de los delincuentes, incluso que se sentían orgullosos. Yo antes pensaba, pues, que ellos pensaban, o sea, como yo no sé, o sea, no sabía mucho del tema, entonces pensaba que ellos no se sentían orgullosos y que querían ascender así. ¿Y la cárcel lo regenera? No, no los regenera, es incluso afianzan más su, su profesión, no los regenera para nada. ¿Qué cosa es barrunto? Barrio, Ajá. ¿Y por qué se le llama barrunto? um, es su lenguaje de Está ellos. hablando, sí, pero tiene que ver con la delincuencia tradicional, no con la moderna. No choca con el barrunto. Como que quieren diferenciarse de otros. No. Si tú vives en un barrio donde hay delincuentes, no te asaltan a ti porque eres barrio. Ah, sí, 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 En la claro. delincuencia tradicional. En al actual Porque ya en la no. moderna igual te roban y te matan por un celular. Y más que nada los drogodelincuentes, pues que no tienen Ajá. conciencia de lo que están haciendo. ¿Sabes qué es un vikingo? Eh, Un comanche. Ya, son sus barrios. Pero está bien. ¿Alguna pregunta alguien quiere hacer? Ya, muy bien, tiene 16. Gracias. Brian Quispe. Profesor, ¿la cultura del cochineo está arraigado al surgimiento de los cómicos ambulantes? No, es anterior. Es anterior. En el colegio no te han cochineado, no has cochineado, Sí, no se sí, sí. ponen chapas. Ajá, En el barrio no se cochinean. ¿Qué cosa es claro. cochinear? Basurear, Ajá. disminuir, Burlarse. burlarse.
Ujú. y tiene 3 reglas. Pues es una cultura. Claro, no te tienes que picar. Exacto, Ujú. Tienes que seguir el juego y hasta que, exacto. digamos que uno, Existe entre hasta ahora, comillas, existe hasta claro, ahora. Esto, por eso lo llama una cultura del cochineo. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Está o no está Brian Quispe? ¿No está? Entonces, Miguel Ángel Melgar, Lo siento, profesor. ¿Se me escucha? ya. Mm, ¿Se puede ver? Sí, Ah, bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Miguel Melgar Escobar y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la africanía en América, el cual pertenece a la obra Lo africano en la cultura criolla, el cual fue realizada por varios autores y entre ellos está el señor Luis Delgado Aparicio. Primero vamos a hablar acerca del origen. Y para hablar de ello vamos a retroceder algunos años atrás, específicamente retroceder al año 1441, en el cual el comerciante Antam González le ofreció no se a escucha 10. bien. Tiene eco, un poquito de eco tiene. Ahora se me escuchan bien. Yo sí, no sé si no te dicen nada, es porque quieren salir jalados, no hay problema. Tú sigue nomás. Ya, el comerciante Antán González le ofreció 10 nativos del norte de Guinea al rey de Portugal de ese entonces, Enrique el Navegante. Eh, Este sería el inicio de la trata de este tipo de personas, el cual cobraría proporciones espantosas con el descubrimiento del nuevo continente y la oficialización de este negocio en el año 1518 con la venida del rey Carlos V. Durante todos estos años se podría considerar que millones de africanos durante 3 siglos fueron objeto de un trato infrahumano, privándolos de la menor consideración y de incluso fueron objeto de una deculturación, el cual digamos que se basaría en que los españoles querían quitar gran parte o absoluta parte de la cultura de los africanos para así solamente mantener la suya. Vamos a hablar acerca de vamos a hablar acerca de los esclavos. Al momento que llegaron los esclavos al nuevo continente, solo trajeron como equipaje la religión y la música. También podemos mencionar la trascendencia de sus costumbres en el hecho de que les permitió a estos sobrevivir al cautiverio. También podemos hablar que Manuel Moreno Franginals menciona que hubo un proceso de transculturación, el cual se basa en que, por ejemplo, en este caso, la cultura africana llegó a América y se mezcló, por así decirlo, con la cultura de los españoles para generar una especie de nueva cultura, una mezcla entre ambas. También podemos hablar acerca del refugio en su cultura. Como mencioné anteriormente, gracias a esto, los esclavos pudieron sobrellevar todo este cautiverio, este abuso que recibían de parte de los colonizadores. Abastecimiento de esclavos. Bueno, durante todo este tiempo, hubieron diferentes rutas donde los esclavos fueron llevados a los campos de concentración, en los cuales la mitad de estos morían, debido a la poca consideración que los conquistadores tenían en sus estados de salud y otras cosas más. Incluso llegó al tal punto de que no les importaba de los esclavos, que incluso solamente se limitaron a catalogarlos como cargamento de ébano. El ébano sería una especie de densa madera negra. Don Fernando Romero nos muestra 3 de sus obras. En 1940
nos muestra la costa Samba, donde nos podemos apreciar que el negro se acomoda al blanco y al indio. También podemos ver el mantenimiento de las costumbres de sus ancestros. En 1987 nos presenta El negro en el Perú y su transculturalización lingüística, donde podemos ver el régimen de esclavitud, la trata española, la lingüística y la interacción entre los sonidos de tanto de América como de África. Y en 1988 nos muestra los agronegrismos en el Perú: Quimba, Fa, Malambo y Ñeque. Aquí nos muestra los antecedentes de la interpretación de la vida del mulato en el Perú. A continuación voy a hacer unas especies de divisiones. Según la lectura, se pueden dividir a los esclavos de acuerdo a su conocimiento con el idioma colonizador. Entre ellos está los ladinos, quienes son aquellos que conocían el idioma debido a que eran esclavos en territorio español, y tenemos a los gonzales, quienes no tenían conocimiento absoluto. Con la llegada de los esclavos a la Tierra Nueva, estos observaron un clima parecido al suyo, con lo que fue fundamental para la preservación de sus valores y el desarrollo de sus costumbres. Sin embargo, hubieron varios quienes quisieron escapar de estos campos de concentración y escaparon al monte. Y estos fueron denominados los cimarrones, quienes, como mencioné, escaparon de plantaciones. Tengo que resaltar que en las Antillas estos eran denominados palenques y en Brasil estos eran denominados quilombos. Ahora voy a hablar un poco acerca del idioma de los esclavos. Entre ellos tenemos el lucumi, el arara, Lucumí. lucumí, arará, el yorubo, que contenía 19 dialectos. Y respecto a su canto, podemos mencionar que siempre lo hacían en contrapunto y usualmente en voz alta. Respecto a las danzas y los bailes, mencionamos que estos podían ser como una especie de culto a sus dioses. También podemos mencionar que fue como una alegría, una especie de diversión que tenían estos mientras estaban en los campos. Esto fue denominado calenda, la cual era inicialmente prohibida por actos, según los españoles, tenían movimientos muy misóginos y que estaban relacionados con los actos sexuales. Y de hecho, uno de estos ejemplos puede ser el caporal, que hoy en día mucho se puede apreciar, aún se pueden apreciar este baile. Sin embargo, aunque estuvo prohibido en un inicio, se autorizaron, puesto que al dejar de estar prohibidas, los esclavos podían tener ánimo en el trabajo y así generar mayor producción. Don Fernando Ortiz, recogiendo lo mencionado de Maurice Holmes en su obra Música Africana, nos menciona que el negro tiene una superior coordinación neuromuscular, tanto en la voz como en el movimiento, lo que genera que posea pies ligeros y resistentes. También don Fernando Ortiz nos menciona en su obra Los bailes y el teatro de los negros que la danza es un fenómeno estrictamente social. Kurt Sachs nos menciona también algo muy interesante, es que para ellos, los esclavos, la música danzaria era más emotiva que la cantable. Revolviendo con el señor don Fernando Ortiz, nos menciona que al momento de bailar se precipitaban los ánimos en la circulación sanguínea, generando un cosquilleo en los músculos y por ello ocasionando el movimiento. Culto y magia negra. Había en regla del culto que era la santería, en el cual los dioses eran los orichas. Orichá, ahí tú lo has puesto con acento. Orichá. Orichá. Tú mismo le has puesto tilde. ¿Y por qué lo lees de otra forma? Son orichás. Los orichás. Hoy en día se sigue practicando este culto, el cual el sacerdote es el babalao. Estos
orichás fueron revestidos por los españoles para acoplarlos a su religión. Por ejemplo, tenemos al orichá o balatá, que era el dueño de la inteligencia, el cual fue revestido como la Virgen de las Mercedes. Cada orichá tenía vestido, un específico vestidos, cantos, rezos, días, colores e incluso danzas que eran propios de cada uno. En total eran 7 los que lo agrupaban. También podemos hablar acerca de la magia negra, en el cual donde se presenta la sociedad secreta Abacúa, que también se le denomina ñañiguismo, donde se podían realizar encomos, que era un preparado, por ejemplo, el hecho de clavar estacas en una figura que representaba a una persona, recolectar cabellos de sus enemigos, entre otras cosas más. También podemos apreciar en esta parte al Tata Nanga, Kanga, que en el templo de Famba, quien era aquel que realizaba estos actos, en especial el bilongo, que era el establecer un vínculo entre vivos y difuntos. A continuación voy a hablar acerca de algunos aportes de los esclavos desde África hacia América. Respecto a la danza y la música, podemos hablar de la comparsa y de la danza de los negritos, las cuales son tienen mucho retumbeo hoy en día. Y bueno, en este entonces el tambor estaba haciendo un sonido universal, generando diversas danzas. Por ejemplo, en Brasil tenemos a la samba, el batuque, la capoeira. En Cuba tenemos al mambo, la rumba. En Honduras tenemos a la punta, el caracol y el carabiné. En esta parte podemos apreciar algunos de los bailes. Por ejemplo, este sería el capoeira, aquí la rumba, y este sería el carabiné. La hija de Ricardo Palma, en su obra Memorias de lo Nuestro, muestra cómo el zapateo en el año 1712 evoluciona en la mozamala y zamacuenca, para posteriormente, zamacueca, para finalizar convirtiéndose en la marinera y el tondero. También Romualdo Alba habla acerca de algunos sonidos, algunas melodías como el tarango, el torito, el matatoro y la zaguaraña. En respecto al sabor, podemos hablar como aportes el arroz con colón, payares y morusa. Tenemos también a los tamales y las humitas, que incluso hoy en día se siguen vendiendo en algunos países en tablas sobre la cabeza. También tenemos al chiribí como bebida y el achomba también. También tenemos la costumbre, la tradición de freír plátanos, de comer comidas con mucha grasa y dar color al arroz. Aquí podemos apreciar al arroz con colón, al chiribí y al achomba. Y todo esto fue mencionado en 2 obras. La primera sería Huellas y Sabores del Perú, de Isabel Álvarez, y Cultura, Identidad y Cocina en el Perú, por Rosario Olivas. También podemos hablar acerca de algunos instrumentos y materiales, como los tubos de bambú o quitiplas en Venezuela, las tejedoras, tenemos las flautas de nariz, que eran tocadas por los negros, las sonajas, algunos instrumentos cordófanos, que eran arcos musicales, y entre ellos está el urucungo, así es llamado en Uruguay. Bueno, a continuación voy a dar algunas conclusiones. El autor hace referencia a lo mencionado por Edgar Montiel, donde este menciona que existe una impregnación de la raza negra en la cultura, mentalidad, comida, lingüística, vocabulario, en bailes, danzas, entre otras. Y que toda esta herencia con la que se forma el ciudadano de hoy, si es que la conocemos,
podremos así entender el perfil ontológico del hombre peruano. También nos habla acerca de la presencia de la raza negra en la composición genética del hombre americano, y esta es innegable, puesto que podemos apreciar a diferentes culturas, diferentes países, que dentro de estos se pueden realizar diferentes danzas, como la marinera, por ejemplo, que es uno de nuestros bailes representativos. Eh, También podemos hablar acerca de que el criollo y el negro son lo multiétnico y pluricultural en América Latina. El criollo, según el Inca Garcilaso de la Vega, nos menciona que eh, es el hijo nacido en la Tierra Nueva, ya sea hijo de esclavo o de español, y que es una raza originaria de América, por lo tanto se considera como algo pluricultural, algo propio de nuestro continente. Y algo interesante que me pareció es que la última oración que nos da el autor en la lectura, nos menciona que el que no tiene inga, tiene de mandinga. Yo lo entendí como si fuese, por ejemplo, si no tienes de una cosa, tienes de otra. Por ejemplo, tal vez yo no tenga genes o heredación genética de los africanos, de los esclavos. Sin embargo, yo alguna vez he bailado marinera, alguna vez he freído un plátano, he realizado arroz con pollo, que es un plato muy típico aquí en Perú. Y esto ya evidencia la trascendencia de las costumbres africanas a la actualidad. Y esto sería todo. Muchas gracias por prestar atención. ¿Qué opina de lo que ha leído? Bueno, yo opino que en sí este tema, como mencionó el autor, no ha cobrado mucha importancia durante todo este tiempo. Hay algunas personas que opinan que este tema simplemente es uno del montón, que los esclavos solamente estuvieron ahí para trabajar, su única función, lo único que aportaron en ese entonces fue trabajar, fue en servir a los españoles. Incluso, bueno, yo tengo un primo que no sé si es creído o no, pero él, digamos que él se siente orgulloso, por así decirlo, mencionando que yo no tengo nada africano, yo tengo todos mis padres son blancos, que yo predezco de los españoles, no tengo nada africano, que solamente soy puro español, colonizador y esas cosas. Sin embargo, en ese entonces yo no sabía responderle porque yo decía, bueno, pero en verdad todos tenemos algo heredado de los africanos, ya sea genéticamente o culturalmente. En el caso de él, yo me acuerdo, él practica marinera, y la marinera es algo africano, es algo que viene como que ha evolucionado de algo africano, y todos tenemos algo que pertenece a esa cultura y que sí, también pienso yo que también esta cultura fue fundamental para lo que hoy en día somos en sí América Latina, y en especial nuestro país, que poseemos bastantes costumbres como la marinera, el caporal, que hoy en día tienen mucha voz. El toro mata, te has olvidado. Ah, sí, también. Bien, ¿alguna pregunta? Está bien, tiene 17. Quirós para la siguiente clase. Quiero aprovechar, me quedan 10 minutos. Ayer estaba hablando de sociedad tradicional, sociedad moderna. Hay un libro del sociólogo que ha sido mencionado, ¿no?, ayer, Gonzalo Portocarrero, que habla de sacaojos. Gonzalo Portocarrero, como ayer se dijo, fue un sociólogo peruano, estudió en San Marcos y trabajó casi toda su vida en la Católica. Estudió un doctoral en Inglaterra y ha publicado muchos libros. Uno de esos libros se llama Rostros criollos del mal. Y ese libro me sirvió a mí para hacer mi tesis de maestría. Lo que él se pregunta es, o sea,
¿Por qué somos así los peruanos? Acá, por ejemplo, acaban de decir en esta exposición, ¿no? Tenemos de Inga y de Mandinga. O sea, tenemos herencia incaica, o sea, de indio, y tenemos herencia de negro. Pero lo que investiga en este libro Gonzalo Portocarrero sostiene que lo siguiente: como el rey estaba lejos y su representante en el Perú era el virrey, ¿sí? Y el virrey y todos los funcionarios le robaban al rey, porque no había forma de controlarlo, pues para llegar a los barcos salían cada 6 meses y para llegar al Perú se habían pasado más de medio año. Ahora, ¿cómo gobernaba el rey? Igual que ahora. O sea, una ley, en eso era un documento firmado, pero en ese tiempo no habían periódicos, ¿no? Todas las leyes se publican en el Perú, en el diario El Peruano. En ese tiempo uno se enteraba de las leyes que daba el rey. Todo lo que existía era propiedad del rey. Se enviaba el documento, se tocaba un tambor, el tambor es instrumento de los negros, ¿no? Todos los tambores son herencia de los negros, ¿no? La tumba, las tarolas, etcétera. El cajón peruano también es un invento de los negros. Pero no existe la música actual sin los instrumentos de ese tipo. O sea, los negros han aportado todos los tipos de tambores que existen. Bueno, entonces se tocaba un tambor, la gente salía a la plaza y una persona sacaba el documento y leía. Se llama un bando. O sea, el rey mandaba un bando. ¿Qué es un bando? Dice: yo, el rey, ordeno tal cosa y cúmplase. Entonces la gente se enteraba de eso, de qué cosa quería el rey a través de un documento, lo leían. Y Ricardo Palma dice que la gente decía: acato, pero no obedezco. ¿Qué quería decir? O sea, me voy por enterado, pero me da igual, me resbala. Entonces, Gonzalo Portocarrero plantea que eso es una cultura que hemos heredado, el no aceptar las reglas, ¿no? Que en el curso lo he llamado anomia. O sea, aparece lo que se va a llamar la viveza criolla. ¿Qué cosa es la viveza criolla? La viveza criolla es, pues, sacarle la vuelta a las reglas. ¿Mm? Si tú manejas y ahí dice el aviso 50 kilómetros, tú manejas más de 50 y no te importa. Y si te para el policía, lo coimeas. Por eso que hay eso que existe en la actualidad. Algunos lo llaman crisis de valores, ¿no? Y otros lo llaman de diferentes formas. Gonzalo Portocarrero dice que aquí aparece lo que se llama la cultura de la pendejada o la viveza criolla. Y quiero terminar esta clase leyendo un pequeño articulito escrito por el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que está publicado en una colección que se llama Enciclopedia Ilustrada del Perú. Este es el tomo 12. Y aquí está el artículo de Vargas Llosa. Con esto voy a explicar lo que estaba explicando ayer, el proceso de cholificación. O sea, ¿qué significa la palabra pendejo? El diccionario dice, ustedes agarran el diccionario y dice vello púbico. A eso se le llama pendejo. En España y acá, ¿no? Es una palabra vulgar. Voy a leer lo que dice Vargas Llosa. Dice: pendejo, voz vulgar, peyorativa. O sea,
sirve para cochinear, ¿no? Que describe el comportamiento de alguien como astuto, bellaco, taimado en el Perú. Tal uso es exclusivo del Perú, de México a Ecuador. Miren, de México hasta el Ecuador. La palabrota pendejo quiere decir tonto. De México al Ecuador. De Tacna, todo Chile, toda Argentina. O sea, en cualquier parte de América, la palabra pendejo significa tonto, sonso, lento. Misteriosamente, dice Vargas Llosa, al cruzar la frontera, se vuelve su antónimo, o sea, lo contrario. En el Perú, el pendejo es el inescrupuloso audaz, o sea, que no tiene reglas. O sea, en cualquier parte de América, pendejo significa sonso. En el Perú significa vivo, sabido. En Colombia, en Venezuela, al cacaceno recién llegado a la capital, los provincianos que llegan a la capital, al que le venden el palacio de gobierno, eso ocurría en el Perú cuando lo que estamos viendo, la gran migración, venían los serranos y se quedaban con la boca abierta viendo la estatua de San Martín en la Plaza Martín, venía alguien y le vendía la plaza, el monumento. Ese era el serrano cuando recién llega a Lima. Y está hablando aquí lo mismo, en Colombia, en Venezuela, al cacaceno, o sea, al sonso. Recién llegado a la capital, al que le venden el Palacio de Gobierno, llaman lo que en el Perú al ministro que se llena los bolsillos sin que le ocurra nada. En Centroamérica, una pendejada es una despreciable estupidez. En el Perú, una deshonestidad que tiene éxito. ¿Se entiende? O sea, en el Perú, dice, ser pendejo es éxito. Te saca la vuelta. Eso que vienen y plagean, es lo que está hablando acá. Se aplauden. Y encima son creyentes, que quieren irse al cielo y Diosito se está mirando. La contrapartida de aquella metamorfosis es la que experimenta la palabra cojudo. O sea, en nosotros la palabra cojudo es sonso. Apócope de cojonudo. O sea, cojudo viene de cojonudo. Que en tantas partes de España y Hispanoamérica sirve para designar a la persona o cosa formidable, es cojonudo. Y en el Perú, en cambio, cojudo se emplea para el imbécil, para el tonto. Resumen, lo que he leído. O sea, estas dos palabras, pendejo y cojudo. Para nosotros pendejo es vivo, sabido. En todo el resto de América es lo contrario, es sonso, tonto, lento. Para nosotros cojudo es sonso. Para el resto de América es vivo, cojonudo, excelente. Nadie sabe, yo me he puesto a investigar, he entrevistado a lingüistas y acá encontré este articulito de Vargas Llosa que ha investigado sobre el tema. O sea, en cualquier parte de América, o sea, tú ves una novela mexicana y dicen qué pendejo, una película. Está diciendo todo lo contrario de lo que tú entiendes por la palabra. Para nosotros es vivo, sabido, mosca. Para los mexicanos es tonto, lento. ¿Entiendes?
Eso tiene que ver con lo que ha preguntado su compañero, la cultura del cochineo. ¿Mm? ¿Se le imaginan ustedes lo que pasa? ¿No? O sea, cochinearte es fastidiarte, es disminuirte, para demostrar que yo soy mejor. ¿Mm? Entonces, para eso hay un ritual. No te dan clases, eso lo aprendes en el colegio, ¿no? A los amigos se lo comienzan a cochinear, a hacer bromas. Y el que se pica pierde. Esas son las reglas no escritas. ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando vamos a hablar del cholo, es un serrano, es un provinciano, ¿no? Que llega sonso y que en la capital se aviva. No todos, porque si no se aviva, se lo comen con zapatos y todo. ¿Mm? Le venden, iban al Callao y estaban mirando los barcos con la boca abierta, ¿no? Los buques. Y viene un criollo y le dice, ¿cuántos barcos has visto? Y él le dice, 3, son 30 soles. Y le paga. ¿Verdad? ¿Es un chiste inventado o es real? Pero lo importante no es si es inventado o es real, sino lo que quiere decir. O sea, unos serranos que vienen a Lima, provincianos, están mirando con la boca abierta los barcos. Nunca han visto esos barcos, pues, gigantes. Y viene un criollo y le dice, ¿cuántos barcos has visto? Y le dice 3, son 10 soles por cada barco. Y le pagan. Y el criollo va y le dice a su compañero, mira, qué sonsos, hombre. Me pagan. Y el serrano le dice a su compañero, yo le he dicho que he visto 3, pero en realidad yo he visto 5. ¿Mm? Si entienden el mensaje, ahí está diciendo, los dos están diciendo, le he sacado la vuelta al otro. Bien, ahí nos quedamos. Profesor, ¿Sí? cuando se cholea a alguien, entonces se le dice, digamos, en otras palabras, que es una persona tonta, sonsa, ¿no? No, no. Sí, no, porque el cholo tiene una connotación, un significado racial y un significado cultural. Porque también en otro contexto, pues le Yo dicen les he chola. mostrado que, vamos a ver, ahí está, y los he enviado, cholear. Está en la última página de la transparencia que yo les he enviado, que le voy a hablar. Pero Y termina, ¿en qué contexto querías decir? bueno, en otro contexto se le dice a la persona que es trabajadora o chamba, ¿no? Como le Claro, dicen, ¿no? trabaja como burro. Claro. Eso, bueno, en un principio se le atribuía, digamos, a la persona que es inocente, pero luego va cambiando con el tiempo, ¿Sí? o ese, allá. O sea, se va adaptando a Lima. O sea, ¿cuál es lo contrario? El criollo, el vivo, el sabido, el pendejo. O sea, si no te avivas, te comen vivo. Ahora, si tú no te avivas, no importa. Tu hijo tiene que avivarse. Porque si no, en el colegio, ¿qué va a hacer? El punto. O sea, el sonso se lo comen vivo. Eso nadie hablaba antes, algo que es real, lo que lo puedes ver en cualquier colegio, en cualquier aula. ¿Mm? Y por ahí comienzan a estudiar un articulito por acá, otro, entonces comienzan a... ¿Han visto cómo la chica que expuso sobre, ¿no? sobre la masculinidad, la crisis de la masculinidad? O sea, ¿cómo se hace hombre? No, o sea, nadie ha escrito cómo se hace mujer en los colegios de mujeres. ¿Mm? Se supone que no es igual. O sea, se hace hombre siendo vivo. O sea, no siendo maricón.
O sea, sale por oposición. Y mentando la madre. O sea, esa mentada de madre tiene un significado, ¿no? Que va cimentando, creando tu masculinidad. ¿Mm? Y todos hablan de penes, como han dicho. En todos los colegios y en los baños de los colegios de hombres siempre hay penes dibujados. Siempre. Váyanse a la Biblioteca Nacional, en los baños hay penes dibujados. Y nadie se ha preguntado, ¿y por qué lo hacen? ¿Mm? O sea, hay otro artículo de un profesor de San Marcos que habla sobre ¿no? Las inscripciones que están en los baños. O sea, se ha ido, se ha metido en los baños de la universidad, de muchos sitios y ha apuntado y comienza a analizarlos. Porque, ¿por qué escribes? ¿Y por qué lo escribes en el baño y no en otro sitio? ¿Ven? Esos son temas que son recientes. Recién están apareciendo estudios sobre esos temas. Bien, nos quedamos ahí. Estamos con la hora. Me pasé la hora. Nos vemos la próxima semana. Es la última semana de clases. Debo acabar. Falta solamente una exposición y todo el resto que voy a explicar sobre el proceso de cholificación, ¿no? Yo les he dado las lecturas, tienen que haberlo leído. Si no lo han leído es porque quieren repetir o quieren plagiar, ¿no? Ustedes eligen. A mí no me molesta. ¿Ustedes qué eligen? ¿Qué quieren ser? Ustedes eligen, son libres. Yo no voy a estar detrás de ustedes. Ustedes no son bebés, no son niños. Se supone que ustedes han entrado voluntariamente a la universidad para ser profesionales y se comportan como escolares. O sea, no leen. Si no les dicen que leen, no leen. No conocen una librería. ¿No? Vayan a la feria del libro, aunque sea a mirar libros. En cualquier parte del mundo los estudiantes compran libros. En el Perú no. Y si no tienes plata, vas a la biblioteca. En Estados Unidos hay sitios donde hay libros usados, tú vas y coges el que tú quieres y te lo llevas. Y después lo devuelves si quieres y te llevas los libros que quieres. Acá no. Acá la gente no lee. Ahora, que la gente no lea no me llama la atención, pero que los estudiantes que quieren ser profesionales no lean, eso es grave. Haces una encuesta y todo el mundo dice, sí, yo estudio. No estudias, memoriza. Memoriza para pasar, después no lo sirve porque se olvida. O sea, ha perdido el tiempo. ¿Eso qué es? Lo que acabo de decir. La cultura de la pendejada. Bien, nos vemos.